Bienvenidos a Cuentos de Fantasía y Ciencia Ficción. Aquí encontrarán las mejores historias de ciencia ficción y fantasía. Gracias por visitarnos. Comencemos la historia. Espero que les guste. La primera vez que sentí calor de verdad fue un accidente. Llevaba 3 ciclos solares en la Tierra, encargado de observar el comportamiento humano para el núcleo diplomático intergaláctico. Mi especie, los krillanos, somos de sangre fría por naturaleza. Nuestros cuerpos están diseñados para los gélidos climas de nuestro planeta. Las temperaturas terrestres eran tolerables, pero apenas. Pasé la mayor parte del tiempo temblando, con mis escamas opacas y sin vida, y mis movimientos lentos. Los humanos, con su clima errático y su impredecible control climático, eran un misterio para mí. Pero entonces descubrí sus sistemas de calefacción. Todo empezó en la casa de mi enlace humano, un hombre llamado Cal. Era alto, con una voz que retumbaba como un trueno lejano, y olía a algo cálido y terroso. A café, supe más tarde. Cal había recibido la tarea de ayudarme a comprender las costumbres humanas, una tarea que abordó con una mezcla de curiosidad y asombro. A menudo se reía entre dientes de mi confusión sobre las costumbres humanas, como su obsesión por cubrirse el cuerpo con capas de tela o su extraño ritual de los abrazos. Pero fue su hogar el que lo cambió todo. La primera vez que entré, me impactó la calidez. Pero no fue solo la temperatura, sino una revelación en sí misma. Fue la forma en que el aire parecía envolverme como un ser vivo, calmando mis escalofríos y llenándome de una sensación de confort que nunca había conocido. La casa de Kyle estaba llena de luces suaves y brillantes y muebles lujosos. Y en el centro de la sala principal había un artefacto que él llamaba chimenea. Crepitaba y silbaba, irradiando un calor que parecía penetrarme hasta el alma. No pude evitar acercarme un poco más, con las manos extendidas, mi cuerpo temblando con algo que no era solo frío. Cal lo notó. Por supuesto. Los humanos son criaturas observadoras a pesar de sus muchas peculiaridades. ¿Te gusta la chimenea?, preguntó con un tono divertido. Asentí, incapaz de articular palabra. Se rió, con una risa profunda y sonora que me oprimió el pecho de forma extraña. Bueno, siéntete como en casa. Pero no te sientes demasiado cerca. Te quemarás las escamas. No me importaba el riesgo. Por primera vez desde que llegué a este extraño y caótico planeta, me sentí bien, viva. El calor de la chimenea se convirtió en una obsesión. Me encontré inventando excusas para visitar la casa de Cal, quedándome más tiempo del necesario, disfrutando del calor como una criatura hambrienta de luz solar. A Cal no parecía importarle. En todo caso, parecía divertido con mi fascinación. Pero a medida que los días se convertían en semanas, algo cambió. El calor de la chimenea ya no era suficiente. Anhelaba algo más. Empezó con las mantas. Cal guardaba un montón de ellas dobladas cuidadosamente en un estante, suaves y gruesas, e increíblemente cálidas. Una noche, cuando la temperatura afuera bajó y el viento aullaba contra las ventanas, me encontré buscando una. Cal arqueó una ceja, pero no dijo nada mientras me la ponía sobre los hombros. La sensación era indescriptible. La tela se adhería a mis escamas, atrapando el calor cerca de mi cuerpo, y dejé escapar un suspiro de satisfacción. Kyle rió entre dientes. Eres como un lagarto sobre una roca caliente, dijo, sacudiendo la cabeza. No entendí la referencia, pero su sonrisa me hizo sentir algo. Algo que no pude identificar. Luego vino la cama. La cama de Cal, para ser precisos. Era una cosa grande e imponente, repleta de almohadas y mantas, que irradiaba una calidez como nunca antes había experimentado. La descubrí por casualidad una noche cuando Cal me invitó a pasar la noche después de un día particularmente largo de reuniones diplomáticas. Al principio dudé, insegura del protocolo. En Krill, compartir un espacio para dormir era un acto íntimo reservado para amigos y familiares. Pero Cal parecía indiferente, me lanzó una manta extra y señaló el sofá. Ponte cómoda, dijo,
desapareciendo en el dormitorio. Intenté dormir. De verdad lo hice. Pero el sofá estaba frío y duro, y la manta, aunque cálida, no era suficiente. Mi cuerpo ansiaba el calor que sabía que estaba a solo unos pasos. Finalmente, incapaz de resistirme, me deslicé en la habitación. Cal ya estaba dormido, su respiración lenta y uniforme, su cuerpo una silueta oscura bajo las sábanas. Me quedé allí un largo rato, dividida entre el decoro y la desesperación. Luego, con una disculpa silenciosa al cuerpo diplomático intergaláctico, me deslicé bajo las sábanas a su lado. El calor era abrumador. Me rodeó, me envolvió, y dejé escapar un suave suspiro de alivio. Cal se movió pero no despertó. Su cuerpo irradiaba calor como un horno. Me acurruqué a su lado, mis escamas rozando su piel. Y por primera vez desde que llegué a la Tierra, me sentí segura, cómoda, en casa. A la mañana siguiente, Cal se despertó y me encontró todavía allí, con la cabeza apoyada en su pecho y mi cuerpo apretado contra el suyo. Parpadeó, con una expresión mezcla de sorpresa y diversión. «Buenos días», dijo, con la voz ronca por el sueño. Me quedé paralizada, con la mente llena de excusas. Pero antes de que pudiera hablar, se rió. «¿De verdad te gusta el calorcito, eh?» Asentí, con la cara ardiendo de algo que no era vergüenza. «Es reconfortante», admití. Kyle sonrió con dulzura en la mirada, y por un momento pensé que diría algo más. Pero entonces su comunicador vibró, rompiendo el hechizo, y suspiró. «El deber llama», dijo, saliendo de la cama. Me quedé donde estaba, reacia a dejar el calorcito. Y Cal se rió entre dientes. «Puedes quedarte si quieres. Solo intenta no encariñarte demasiado». Demasiado tarde, pensé, viéndolo irse. Demasiado tarde. Los días que siguieron fueron una mezcla de calor y confusión. La cama de Kyle se convirtió en mi santuario, un lugar donde podía escapar del frío y el caos de la tierra. No parecía importarle mi presencia, aunque de vez en cuando se burlaba de mi adicción a sus mantas. «Eres como un lagarto espacial en una lámpara de calor», dijo. Una mañana, sonriendo mientras me hundía más entre las sábanas. No entendía la comparación, pero la forma en que sus ojos se arrugaban al sonreír me hacía sentir una extraña opresión en el pecho. A pesar de la comodidad, no podía evitar la creciente sensación de inquietud. Mi misión en la Tierra era clara: observar, informar y mantener una distancia profesional. Pero con cada día que pasaba, esa distancia parecía acortarse. La calidez de Cal era más que solo física. Se reflejaba en su forma de reír, en la paciencia con la que explicaba las costumbres humanas, en la forma en que me hacía sentir vista. Era peligroso, este apego, y aún así no podía alejarme. Los malentendidos culturales no ayudaban. Los humanos, aprendí rápidamente, tenían un concepto peculiar del espacio personal. Se tocaban libremente, a menudo sin previo aviso, una palmadita en la espalda, una mano en el brazo, incluso algo llamado chocar los cinco. Al principio, me resultó inquietante. En Krill, el contacto físico se reservaba para familiares cercanos o amigos, señal de profunda confianza e intimidad. Pero las caricias de Cal eran casuales, casi descuidadas, y me dejaban nerviosa y confundida. ¿Acaso significaba algo con ellas o era solo otra peculiaridad humana? Una noche, sentados junto a la chimenea, Kyle se acercó y me apartó un mechón de pelo de la cara. Sus dedos eran cálidos y el gesto me pareció íntimo. Mi corazón se aceleró y me costó mantener la compostura. «Tus escamas se ven realmente bonitas con esta luz», dijo con voz suave. Parpadeé, sin saber cómo responder. Los cumplidos sobre Krill eran poco frecuentes y formales, no se daban con tanta libertad. «Gracias», balbuceé, con la cara acalorada. Kel sonrió, aparentemente inconsciente del efecto que tenía en mí. A partir de ahí, los malentendidos no hicieron más que aumentar. Una noche, después de un día particularmente largo,
Cal sugirió que viéramos una película, una forma de entretenimiento humano. Eligió una comedia romántica, un género que me desconcertó. Los personajes parecían pasar una cantidad desmesurada de tiempo malinterpretándose, solo para declararse su amor en los momentos finales. ¿Por qué no se comunican?, pregunté frustrada. Kyle se rió. De eso se trata, dijo. Se trata del viaje, no del destino. No lo entendía, pero aún así disfruté de la experiencia. La presencia de Kel era reconfortante, su risa contagiosa, y al final de la película, estaba acurrucada a su lado, con la cabeza apoyada en su hombro. Se sentía natural, casi inevitable. Y por primera vez, me permití imaginar cómo sería estar aquí, en este mundo cálido y extraño, con él. Pero la realidad se entrometía. Unos días después, recibí un mensaje del Cuerpo Diplomático Intergaláctico. Mi tiempo en la Tierra estaba llegando a su fin. Debía regresar a Krill en una semana. Mi misión estaba cumplida. La noticia me golpeó como un mazazo. Sabía que este día llegaría, pero no esperaba que fuera tan doloroso. La idea de dejar a Kyle, de regresar al ambiente frío y estéril de mi mundo natal, me llenó de una profunda y dolorosa tristeza. Esa noche, me quedé despierta en la cama de Cal, mirando al techo. Él dormía a mi lado, respirando lenta y tranquilamente, su cuerpo irradiando calor. Quería despertarlo, decirle cómo me sentía, pero las palabras se me atascaban en la garganta. ¿Cómo podía explicarle algo que ni yo misma entendía del todo? En cambio, extendí la mano y mis dedos rozaron su brazo. Se movió, pero no se despertó, y dejé mi mano allí, saboreando el contacto. A la mañana siguiente, intenté actuar con normalidad, pero Cal notó que algo andaba mal. «Estás tranquilo hoy», dijo durante el desayuno. «¿Todo bien?» Dudé, luego asentí. «Estoy bien», mentí. Me observó un momento, con el ceño fruncido, pero no insistió. Estaba agradecida. No creía poder explicarlo sin derrumbarme. Con el paso de los días, mi ansiedad crecía. Me aferré a cada momento, a cada caricia, a cada risa. Memoricé cómo se iluminaban los ojos de Cal al sonreír, cómo se suavizaba su voz al hablarme, cómo su calidez parecía llenar la habitación. No quería perder esto. No quería perderlo. La noche antes de mi partida, finalmente encontré el coraje para hablar. Estábamos sentados junto a la chimenea. Las llamas proyectaban sombras vacilantes en las paredes. Kyle me contaba una historia de su infancia, su voz cálida y familiar, pero apenas podía concentrarme. Mi corazón latía con fuerza, mis manos temblaban. «Kyle», lo interrumpí, mi voz apenas era un susurro. Se detuvo y se giró para mirarme. «Sí». Respiré hondo, con la mente acelerada. «No quiero irme», solté. Kyle parpadeó, sorprendido. «¿Qué quieres decir?». Negué con la cabeza, buscando las palabras. «Mi misión. Se acabó. Tengo que volver. Pero no quiero. Quiero quedarme aquí contigo». Por un momento, Kyle me miró fijamente, con expresión indescifrable. Luego, lentamente, extendió la mano, rozándola con la mía. «No tienes que irte», dijo en voz baja. «Puedes quedarte si quieres». Se me llenaron los ojos de lágrimas y asentí. «Quiero», susurré. Kyle sonrió, apretando su mano alrededor de la mía. «Entonces quédate», dijo. «Quédate conmigo». Y en ese momento, rodeada de calidez y luz, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Esperanza. La decisión de quedarme no fue tan sencilla como parecía. Mi misión en la Tierra había terminado, pero mis obligaciones con el Cuerpo Diplomático Intergaláctico no. Esperaban que regresara, que entregara mis hallazgos, que reanudara mi vida en Krill. La idea de desafiarlos era aterradora. Los krillanos no eran conocidos por su indulgencia, y las consecuencias de la desobediencia podían ser graves. Pero la idea de dejar a Cal,
de dejar esa calidez y esa luz, era insoportable. Cal, por su parte, parecía decidido a facilitarme las cosas. Ya lo resolveremos, dijo a la mañana siguiente, con voz firme y tranquilizadora. Siempre hay una manera. Quería creerle, pero el peso de mi decisión me oprimía el pecho. ¿Cómo podía explicarle las complejidades de mi mundo, las estructuras rígidas y las expectativas inquebrantables? ¿Cómo podía hacerle entender que quedarme con él podría costármelo todo? Durante los siguientes días, caímos en un extraño ritmo vacilante. Kyle seguía con su vida diaria. Su trabajo como enlace lo mantenía ocupado mientras yo me quedaba en su casa intentando dar sentido a mis sentimientos. Pasaba horas junto a la chimenea envuelta en mantas, mirando fijamente las llamas. El calor era reconfortante, pero no podía ahuyentar el miedo que me roía la mente. Kyle lo notó, por supuesto, siempre lo notaba. Una noche, mientras estábamos sentados juntos en el sofá, se volvió hacia mí con expresión seria. «Estás preocupada», dijo. No era, el aire de la mañana era fresco, con un ligero aroma a rocío y tierra. La mano de Kyle y la mía. Me sentí sólido, anclado en la tierra mientras caminábamos hacia la estación de transporte donde debía abordar la lanzadera de regreso a Krill. Mis pasos eran pesados, cada uno una lucha contra la fuerza invisible que me alejaba de él. No dejaba de mirar a Cal, memorizando cómo la luz del sol se reflejaba en su cabello, cómo su mandíbula se apretaba con determinación, cómo su calor parecía irradiar incluso en el frío aire de la mañana. No quería olvidar nada. La estación de transporte bullía de actividad, humanos y alienígenas moviéndose con un propósito. Ver a otros krillanos me revolvió el estómago. Se movían con la precisión y disciplina de nuestra especie, sus escamas brillaban bajo las luces artificiales. Me sentí fuera de lugar entre ellos, como si ya no perteneciera a su mundo. Me dolía el corazón al pensar en regresar al ambiente frío y estéril de Krill, donde el calor era un lujo y las emociones se mantenían bajo control. Cal debió sentir mi inquietud porque me apretó la mano suavemente. «No nos rendiremos», dijo, con su en voz baja pero firme. «Todavía hay una posibilidad». Asentí, aunque no estaba segura de creerle. Las reglas del cuerpo diplomático intergaláctico eran estrictas, y ya las había forzado demasiado. Al acercarnos al mostrador de facturación, un oficial krillano se adelantó con expresión indescifrable. «Se requiere su presencia para la salida», dijo con voz fría y formal. Dudé un momento y miré a Carol. Me dedicó un pequeño asentimiento, con los ojos llenos de un silencioso aliento. Respiré hondo y di un paso adelante, con el corazón latiéndome con fuerza. El oficial escaneó mi identificación, su mirada se posó brevemente en Kau antes de volver a mí. «¿Es consciente de las consecuencias de retrasar su regreso?», preguntó con tono brusco. Asentí, con la garganta demasiado apretada para hablar. El oficial entrecerró los ojos, pero antes de que pudiera decir nada más, Kyle dio un paso adelante. «No se va», dijo con voz firme pero firme. El oficial se volvió hacia él con expresión gélida. «Esto no es asunto tuyo, humano», dijo. Kyle ni se inmutó. «Es asunto mío», respondió. «Se queda aquí conmigo». La mirada del oficial nos recorrió el cuerpo, con una expresión indescifrable. Por un momento, pensé que discutiría, pero luego retrocedió, con la postura rígida. «Muy bien», dijo, «pero ten en cuenta que esta decisión tendrá consecuencias». Dicho esto, se dio la vuelta y se marchó, dejándome allí de pie, aturdida. Me volví hacia Cal, con el corazón acelerado. «¿Qué acaba de pasar?», pregunté, con la voz apenas por encima de un susurro. Cal sonrió, aunque su mirada era seria. «Te lo dije», dijo. «No nos rendiremos». El alivio que me invadió fue abrumador, pero duró poco. Las palabras de los funcionarios resonaron en mi mente, un recordatorio de que esto no había terminado. Habría consecuencias, y no estaba segura de estar lista para afrontarlas. Pero por ahora,
estaba allí con Cal, y eso era suficiente. Salimos del centro de transporte. La tensión se aliviaba lentamente mientras caminábamos de regreso a su casa. Las calles estaban más tranquilas ahora. El ajetreo matutino daba paso a un ritmo más relajado. Cal mantuvo su mano en la mía. Su presencia fue un ancla firme mientras mi mente se precipitó pensando en lo que vendría después. Cuando llegamos a su casa, sentí una extraña sensación de alivio. El calor de la chimenea nos recibió al entrar, y no pude evitar sonreír. Este lugar se había convertido en mi santuario, un refugio del frío y el caos del mundo exterior. Cal cerró la puerta tras nosotros y se volvió hacia mí con expresión seria. «Tenemos que decidir nuestro próximo paso», dijo. «No van a dejar que esto se vaya fácilmente». Asentí, con el corazón encogido. Sabía que tenía razón. El cuerpo diplomático intergaláctico no se tomaba la rebeldía a la ligera, y yo acababa de cruzar una línea que no podía deshacer. Durante los días siguientes, trabajamos juntos para elaborar un plan. Kyle contactó con sus contactos, buscando cualquier resquicio o excepción que me permitiera quedarme. Envié mensajes a los pocos aliados que tenía dentro del núcleo, pidiendo comprensión. Pero las respuestas fueron desalentadoras. Las reglas eran claras y no había lugar para excepciones. Con el paso de los días, la tensión entre nosotros aumentó. Pasamos el tiempo en un extraño y ansioso limbo, intentando disfrutar de los momentos mientras temíamos lo que pudiera venir después. Cal intentó mantener la calma, contando chistes y distrayéndome con historias, pero la tensión era evidente en sus ojos. Una noche, sentados junto a la chimenea, Cal se volvió hacia mí con expresión seria. «Hay algo que necesito decirte», dijo. El corazón me dio un vuelco y asentí, instándolo a continuar. «He estado pensando», dijo con voz suave. «Si intentan llevarte, no lo permitiré. Lucharé por ti cueste lo que cueste». Se me llenaron los ojos de lágrimas y extendí la mano, que posé en su brazo. «No tienes que hacer eso», susurré. «No quiero que salgas herida por mi culpa». Cal negó con la cabeza con expresión feroz. «Lo vales», dijo. «No voy a perderte». «Ahora no. Nunca». Sus palabras me llenaron de una extraña y desesperada esperanza. Por primera vez, me permití creer que tal vez, solo tal vez, podríamos encontrar una manera. Las probabilidades estaban en nuestra contra, pero nos teníamos el uno al otro. Y en ese momento, eso fue suficiente. A la mañana siguiente, estábamos juntos en la puerta, con el peso de lo desconocido presionándonos. Cal me tomó la mano, su agarre firme y tranquilizador. «Pase lo que pase», dijo, «lo afrontaremos juntos». Asentí, con el corazón latiendo con fuerza. Entonces, juntos, salimos al mundo, listos para afrontar lo que viniera después. Los días que siguieron fueron un torbellino de incertidumbre y silenciosa determinación. Cal y yo los atravesamos como dos personas aferradas a una frágil esperanza. Sabíamos que en cualquier momento, el cuerpo diplomático intergaláctico podría intervenir y destrozar todo lo que estábamos construyendo. Pero por ahora, nos teníamos el uno al otro, y eso fue suficiente para seguir adelante. La casa de Cal se convirtió en nuestra fortaleza, un lugar donde podíamos aislarnos del mundo exterior y concentrarnos en lo que más importaba. La chimenea seguía siendo mi santuario. Su calor era un recordatorio constante de por qué había decidido quedarme. Kyle también parecía encontrar consuelo en su resplandor, a menudo sentado a mi lado en silencio. Su presencia era un ancla firme en la tormenta de mis pensamientos. Una noche, mientras estábamos sentados junto al fuego, Kyle se volvió hacia mí con expresión pensativa. «¿Alguna vez has pensado en qué harías si pudieras quedarte aquí para siempre?», preguntó. La pregunta me pilló desprevenida y dudé, con la mente acelerada. «No me he permitido pensar tan a futuro», admití. «Parece demasiado peligroso tener esperanza». Kyle asintió con la mirada suave. «Lo entiendo», dijo. «Pero tal vez sea hora de empezar a tener esperanza».
Hemos llegado hasta aquí, ¿verdad? Sus palabras fueron amables, pero cargaban con un peso que me dolía el pecho. Quería creerle. Creer que podríamos encontrar la manera de que esto funcionara. Pero el miedo a lo que pudiera pasar si fracasábamos siempre estaba ahí, acechando en mi mente. A la mañana siguiente, Cal me sorprendió con un plan. He estado investigando, dijo, con la voz teñida de emoción. Hay una organización humana que se ocupa de las relaciones entre especies. Podrían ayudarnos. Mi corazón dio un vuelco ante la posibilidad, pero no podía quitarme de la cabeza la duda que me atormentaba. ¿Y si no pueden? Pregunté. ¿Y si es demasiado tarde? Preguntó. Cal extendió la mano, posándola suavemente sobre mi brazo. No lo sabremos a menos que lo intentemos, dijo. E incluso si no pueden ayudarnos, ya encontraremos algo. Otra cosa fuera no pienso rendirme contigo. Su determinación era contagiosa y, por primera vez en días, sentí un atisbo de esperanza. Pasamos las siguientes horas preparándonos, reuniendo la información que necesitaríamos para presentar nuestro caso. La confianza de Cal nunca flaqueó, y su presencia tranquila y firme me mantuvo con los pies en la tierra mientras trabajábamos. Cuando finalmente llegamos a las oficinas de la Organización de Relaciones con las Especies Internas, sentí una mezcla de nervios y anticipación. El edificio era elegante y moderno, un marcado contraste con la calidez del hogar de Cal, y verlo me revolvió el estómago. Pero la mano de Cal en la mía era un recordatorio constante de por qué estábamos allí. Respiré hondo, preparándome para lo que estaba por venir. La reunión fue tensa. Los funcionarios escuchaban atentamente mientras explicábamos nuestra situación. Kyle habló con una tranquila confianza, sus palabras claras y mesuradas, mientras yo luchaba por mantener la voz firme. Los funcionarios hicieron preguntas, sus expresiones indescifrables, y pude sentir el peso de el escrutinio me oprimió. Cuando la reunión finalmente terminó, nos dijeron que se tomaría una decisión en unos días. El peso era agonizante. Cada hora que pasaba se llenaba de una mezcla de esperanza y temor. Kel intentaba distraerme, llevándome a pasear por la ciudad y presentándome nuevas experiencias humanas. Pero la tensión siempre estaba ahí, justo debajo de la superficie. Una noche, mientras estábamos sentados juntos en el sofá, Cal se volvió hacia mí con expresión seria. Pase lo que pase, dijo. Quiero que sepas que me alegro de que te hayas quedado. Has cambiado mi vida de maneras que ni siquiera puedo explicar. Sus palabras me llenaron de una calidez que no tenía nada que ver con la chimenea, y sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas. Tú también has cambiado la mía, susurré. No sé qué haría sin ti. A la mañana siguiente, recibimos la noticia. La organización había accedido a intervenir en nuestro favor, ofreciendo negociar con el cuerpo diplomático intergaláctico para que me permitieran quedarme en la Tierra. El alivio que me invadió fue abrumador, y me volví hacia Kyle, con el corazón latiéndome con fuerza. ¿Es esto real?, pregunté con la voz temblando. Kyle sonrió, con los ojos llenos de calidez. Es real, dijo. Te quedas. Los días siguientes fueron un torbellino de papeleo y negociaciones. Pero a pesar de todo, Kyle estuvo a mi lado. Su presencia, una fuente constante de fortaleza. El cuerpo diplomático intergaláctico finalmente aceptó los términos, otorgándome permiso para permanecer en la Tierra con la condición de que siguiera informando de mis hallazgos. No fue perfecto, pero fue suficiente. Mientras estábamos juntos en casa de Cal, con el peso de todo lo que habíamos pasado finalmente aliviándose, sentí una paz que no había experimentado en mucho tiempo. Kyle extendió la mano y la posó suavemente sobre mi brazo. Lo logramos, dijo con voz suave. Te quedas, asentí, con lágrimas en los ojos. Gracias, susurré, por todo. Kyle sonrió, con los ojos llenos de calidez. No tienes que agradecerme, dijo. Me alegro de que estés aquí. Y en ese momento,
rodeada de calidez y luz, supe que había encontrado mi hogar. No en un lugar, sino en una persona. Y sin importar los desafíos que nos aguardaran, sabía que los enfrentaríamos juntos. La vida tomó un nuevo ritmo después de las negociaciones. El miedo constante a que me llevaran se desvaneció, reemplazado por una silenciosa sensación de pertenencia. La casa de Cal se sentía más mía cada día que pasaba, aunque seguía maravillándome con los pequeños detalles. La forma en que la luz del sol entraba por las ventanas por la mañana, el zumbido del refrigerador, la suavidad del sofá bajo mis escamas. La tierra era tan diferente de Krill. Y, sin embargo, se sentía más como un hogar que mi propio planeta. Kel y yo caímos en una cómoda rutina. Él continuó su trabajo como enlace, y yo comencé a documentar mis observaciones de la vida humana para el Cuerpo Diplomático Intergaláctico. Era extraño escribir informes sobre el mismo mundo del que ahora formaba parte. Pero me dio un propósito. Y Cal siempre estaba ahí, dispuesto a explicarme lo que no entendía o a reírse conmigo cuando cometía errores. Una noche, mientras estábamos sentados junto a la chimenea, Cal se volvió hacia mí con una expresión curiosa. ¿Alguna vez extrañas a Krill?, preguntó. La pregunta me pilló desprevenida y dudé, mirando fijamente las llamas. A veces podía ser admitida, pero no de la forma en que uno podría pensar. Extraño la familiaridad, como las cosas tenían sentido allí. Pero no extraño el frío ni la soledad. Que la sintió con la mirada suave. No puedo imaginar cómo debió ser para ti, dijo. Pero me alegro de que estés aquí ahora conmigo. Sus palabras me reconfortaron más que el fuego, y sonreí, apoyándome en su costado. Yo también, susurré. A medida que las semanas se convertían en meses, comencé a sentirme más segura de mi lugar en la Tierra. Aprendí a desenvolverme en las normas sociales humanas, aunque todavía había momentos de confusión. Kyle encontraba mis malentendidos infinitamente divertidos, y su risa se convirtió en uno de mis sonidos favoritos. Pero también había momentos de silenciosa comprensión cuando me explicaba algo con tanta paciencia y cariño que me dolía el corazón. Un día, Cal me sorprendió con una visita a un lugar que él llamaba parque. Era un vasto espacio abierto lleno de árboles y césped, y verlo me dejó sin aliento. Esto es precioso, dije con voz llena de asombro. Cal sonrió, tomándome la mano. Pensé que te gustaría, dijo. Es uno de mis lugares favoritos. Pasamos la tarde paseando por el parque, Cal señalando diferentes plantas y animales. Me fascinaba la diversidad de la vida en la Tierra, tan diferente de los paisajes austeros y áridos de Krill. En un momento dado, nos encontramos con un grupo de niños jugando. Sus risas resonaban en el aire. Me detuve a observarlos, con una extraña sensación en el pecho. ¿Qué pasa?, preguntó Kyle con voz suave. Negué con la cabeza, luchando por encontrar las palabras. Son tan libres, dije finalmente. En el Krill, a los niños se les enseña a ser disciplinados desde pequeños. No se ríen así. La expresión de Kyle se suavizó y me apretó la mano. Ahora tú también eres libre, dijo. Puedes reírte así si quieres. Sus palabras me acompañaron mucho después de que saliéramos del parque. Esa noche, sentados junto a la chimenea, me encontré sonriendo más de lo habitual. El sonido de las risas de los niños aún resonaba en mi mente. Kyle lo notó, por supuesto, y sonrió. Estás de buen humor, dijo. Asentí, sintiendo una calidez que no tenía nada que ver con el fuego. Creo que estoy empezando a entender lo que significa ser feliz, dije. La sonrisa de Cal se ensanchó y extendió la mano, apartándome un mechón de pelo de la cara. Me alegro, dijo. Mereces ser feliz. Con el paso de los días, empecé a sentirme más a gusto en mi nueva vida. Pero aún había momentos de duda, momentos en los que el peso de todo lo que había dejado atrás amenazaba con abrumarme. Una noche, mientras yacíamos en la cama, me volví hacia Cal, con la voz apenas un susurro. ¿Alguna vez te preocupa que me arrepienta de haberme quedado?,
pregunté. Cal guardó silencio un momento, con la mano apoyada suavemente en mi brazo. A veces, admitía, pero luego recuerdo cuánto has cambiado desde que llegaste. Cuánto has crecido. Y creo que tal vez siempre debiste estar aquí conmigo. Sus palabras me llenaron de una calidez que me recorrió todo el cuerpo, y me acurruqué más cerca de él, con la cabeza apoyada en su pecho. Creo que tienes razón, susurré. Creo que sí. A la mañana siguiente, Cal me sorprendió con otro viaje. Esta vez a un lugar que él llamaba playa. La vista del océano me dejó sin aliento. Su inmensidad se extendía hasta donde alcanzaba la vista. El sonido de las olas rompiendo contra la orilla era diferente a todo lo que había oído antes. Me quedé allí, hipnotizada. Cal me observaba con una sonrisa, sus ojos llenos de calidez. ¿Qué te parece?, preguntó. Negué con la cabeza, luchando por encontrar las palabras. Es increíble, dije finalmente. Nunca había visto nada igual. Pasamos el día caminando por la orilla, con la arena cálida bajo mis pies. Cail me contó historias sobre el océano, sobre las criaturas que viven bajo la superficie y los misterios que se esconden en sus profundidades. Lo escuchaba fascinada, con una sensación de asombro que no había experimentado desde niña. Mientras el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosas, Cal se volvió hacia mí con expresión seria. «Hay algo que quería preguntarte», dijo. El corazón me dio un vuelco y asentí, instándolo a continuar. «Sé que esto no ha sido fácil para ti», dijo. «Pero quiero que sepas que estoy aquí para el largo plazo. Pase lo que pase, no me voy a ninguna parte». Se me llenaron los ojos de lágrimas y extendí la mano, descansando sobre su brazo. «Yo tampoco me voy a ninguna parte», susurré. «No mientras esté contigo». Cal sonrió, sus ojos llenos de calidez. Y en ese momento, supe que, sin importar los desafíos que nos aguardaran, los enfrentaríamos juntos. Y por primera vez en mi vida, me sentí completamente en casa. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. La vida con Cail se convirtió en un tapiz de momentos compartidos, pequeños y grandes, que se unieron en algo que nunca imaginé posible. La calidez de su hogar, las risas que compartíamos, las tranquilas tardes junto a la chimenea. Todo parecía un sueño del que nunca quería despertar. Pero era real y era mío. Una fresca mañana de otoño, Cal sugirió que hiciéramos un viaje a las montañas. «¿Ya viste la playa del parque?», dijo, con los ojos brillantes de emoción. «Ahora es el momento de algo completamente diferente». Acepté, curioso y ansioso por experimentar más de este planeta que se había convertido en mi hogar. El viaje fue largo pero hermoso. El paisaje cambiaba de ciudades bulliciosas a colinas ondulantes y finalmente a imponentes picos cubiertos de nieve. Cuando llegamos, la vista me dejó sin aliento. Las montañas se alzaban sobre nosotros, sus picos perforando el cielo, mientras que los valles abajo estaban pintados en tonos dorados y rojos. El aire era fresco y limpio, con la tenue. Un centavo de pino. Me quedé allí, mirando con asombro mientras Cal me observaba con una sonrisa. «¿Qué te parece?», preguntó. «Es increíble», dije, con la voz apenas por encima de un susurro. Nunca había visto nada igual. Cal se rió entre dientes, tomándome la mano. «Sabía que te encantaría», dijo. «Vamos, hay más que ver». Pasamos el día explorando, caminando por senderos que serpenteaban entre las montañas, con el sonido del agua corriendo y el susurro de las hojas llenando el aire. Cal señaló diferentes plantas y animales. Su conocimiento era infinito y su entusiasmo contagioso. Escuché fascinada, sintiendo una sensación de asombro que no había experimentado desde niña. Mientras el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosas, encontramos un lugar tranquilo con vistas al valle. Cail extendió una manta y nos sentamos juntos. La calidez de su cuerpo a mi lado era una presencia reconfortante. Durante un largo rato,
Nos quedamos sentados observando cómo cambiaban los colores del cielo y cómo el mundo a nuestro alrededor se sumía en un silencio apacible. Entonces Cal se volvió hacia mí con expresión seria. «Hay algo. Quería preguntarte», dijo. El corazón me dio un vuelco y asentí, instándolo a continuar. «Sé que esto no ha sido fácil para ti», dijo. «Dejar tu hogar, adaptarte a un nuevo mundo. Es mucho, pero quiero que sepas que estoy en esto a largo plazo. Pase lo que pase, no me iré a ninguna parte». Se me llenaron los ojos de lágrimas y extendí la mano, apoyada en su brazo. «Yo tampoco me iré a ninguna parte», susurré. «No mientras esté contigo». Cal sonrió, sus ojos llenos de calidez. Y en ese momento, supe que, sin importar los desafíos que nos aguardaran, los enfrentaríamos juntos. Y por primera vez en mi vida, me sentí completamente en casa. Las estaciones cambiaron y con ellas también nuestras vidas. Cal y yo nos adaptamos a un ritmo que nos parecía natural y adecuado. Continué mi trabajo documentando la cultura humana para el Cuerpo Diplomático Intergaláctico. Aunque mis informes habían adquirido un tono más personal, escribí sobre la belleza de la Tierra, la amabilidad de su gente y la calidez que se había convertido en una parte integral de mi vida. El núcleo parecía satisfecho con mi trabajo, y aunque sabía que me observaban, ya no sentía el peso de su escrutinio. Cal también parecía más feliz que nunca. Su trabajo como enlace lo mantenía ocupado, pero siempre tenía tiempo para mí. Pasábamos las tardes juntos, cocinando, viendo películas o simplemente sentados junto a la chimenea. El calor de las llamas era un recordatorio constante de lo lejos que habíamos llegado. Una noche, sentados juntos en el sofá, Cal se volvió hacia mí con una expresión curiosa. «¿Piensas alguna vez en el futuro?», preguntó. La pregunta me pilló desprevenida y dudé, mirando fijamente las llamas. «A veces», admití, «pero es difícil imaginar algo más allá de esto». «¿Más allá de nosotros?». Cal asintió con la mirada suave. «Lo entiendo», dijo, «pero he estado pensando en lo que nos espera». El corazón me dio un vuelco y me volví hacia él, con la respiración entrecortada. «¿Qué quieres decir?», pregunté. Cal metió la mano en el bolsillo y sacó una pequeña caja con un grabado intrincado. Abrí los ojos de par en par al abrirla, revelando un anillo como nunca había visto. Era sencillo pero hermoso. La banda estaba hecha de un metal que brillaba a la luz del fuego. La piedra, de un azul intenso y profundo que me recordaba al océano. «Sé que esto puede parecer repentino», dijo Cal con voz firme pero llena de emoción. «Pero nunca he estado más seguro de nada en mi vida. Lo has cambiado todo para mí y no puedo imaginar mi vida sin ti. Entonces, ¿te casarías conmigo?». Se me llenaron los ojos de lágrimas y lo miré fijamente, con el corazón latiéndome con fuerza. Por un momento, no pude hablar, el peso de sus palabras me oprimía. Entonces, asentí, con la voz apenas por encima de un susurro. «Sí», dije. «Sí, me casaré contigo». La sonrisa de Cal era más brillante que la luz del fuego, y me puso el anillo en el dedo, con las manos ligeramente temblorosas. «Te amo», dijo, con una voz cálida, «más que nada». «Yo también te amo», susurré, acercándome a él. Y en ese momento, rodeada de calidez y luz, supe que había encontrado mi hogar. No en un lugar, sino en una persona. Y sin importar los desafíos que nos aguardaran, sabía que los afrontaríamos juntos. La boda fue pequeña pero perfecta, celebrada en el parque donde Cal me había llevado por primera vez. Los árboles resplandecían con los colores del otoño. El aire se llenó de risas y música. Nuestros amigos y familiares se reunieron a nuestro alrededor, con sus rostros llenos de alegría mientras intercambiábamos votos. La mirada de Cal no se apartó de la mía, sus manos firmes en las mías mientras prometíamos amarnos y apoyarnos mutuamente pase lo que pasara. Al ponerse el sol, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosas, permanecimos juntos, rodeados de la gente que amábamos. Cal se volvió hacia mí,
su sonrisa más brillante que las estrellas. Lo logramos, dijo con una voz cálida. Nos casamos. Asentí, con lágrimas en los ojos. Lo logramos, susurré. Y no lo querría de otra manera. La recepción fue un torbellino de risas y bailes. La calidez de la luz del fuego y la alegría de amigos y familiares llenaban el aire. Kyle y yo bailábamos juntos, abrazándome. El mundo se desvanecía hasta que solo quedamos nosotros dos. Y en ese momento, supe que, pasara lo que pasara en el futuro, lo afrontaríamos juntos. Pasaron los años y nuestras vidas siguieron cambiando. Nos mudamos a una casa más grande, con un jardín donde yo podía cultivar flores y un estudio donde Cal podía trabajar. Viajamos explorando la belleza de la tierra y las maravillas del universo. Y a pesar de todo, la calidez de nuestro amor nunca se desvaneció. Una noche, sentados juntos junto a la chimenea, Kyle se volvió hacia mí con una sonrisa. ¿Recuerdas la primera vez que sentiste un calor verdadero?, preguntó. Asentí, con el corazón henchido de emoción. Por supuesto, dije. Fue en tu casa, junto a la chimenea. La sonrisa de Kyle se ensanchó y extendió la mano, posándola suavemente sobre la mía. Has sido mi calor desde entonces, dijo. Y te estoy muy agradecido. Se me llenaron los ojos de lágrimas y me apoyé en él, la calidez de su cuerpo a mi lado, una presencia reconfortante. Y has sido mío, susurré. No sé qué haría sin ti. Los brazos de Kyle me rodearon, y nos sentamos allí, la luz del fuego parpadeando a nuestro alrededor, el mundo exterior desvaneciéndose. Y en ese momento, supe que, sin importar los desafíos que nos deparara el futuro, los enfrentaríamos juntos porque nos teníamos el uno al otro. Y eso fue suficiente. Los años se convirtieron en décadas. Y aunque nuestro cabello se volvió gris y nuestros pasos se ralentizaron, la calidez de nuestro amor nunca se desvaneció. Pasábamos nuestros días juntos, viendo cómo cambiaba el mundo a nuestro alrededor. La belleza de la tierra, un recordatorio constante de lo lejos que habíamos llegado. Y mientras nos sentábamos juntos junto a la chimenea, con la calidez de las llamas y el amor en nuestros corazones como una presencia reconfortante, supe que había encontrado mi hogar. No en un lugar, sino en una persona. Y sin importar lo que nos deparara el futuro, sabía que lo enfrentaríamos juntos porque nos teníamos el uno al otro. Y eso fue suficiente.